Bueno, chicos, nuevamente bienvenidos a estos videos que les voy subiendo. Videos buscan ser para ustedes una forma de estudio, un lugar donde ustedes puedan venir a recordar algunos temas. Y bueno, obviamente yo los elaboro bajo mi criterio, bajo el criterio que tengo sobre lo que puede ser más importante quizá o más relevante al momento de ustedes estudiar, tanto para un examen parcial como para un examen final. No, y también lo toco porque es un tema que ustedes van a llevar para también las clases prácticas y sí es un poco difícil de entender a la primera, ¿no? Requiere de mucha lectura, requiere de mucho entendimiento y espero que este video les dé ese empujoncito a que ustedes luego puedan entender con sus propias palabras, bajo su propio razonamiento, este tema. Y empezamos. Hablamos de grupo sanguíneo y el factor RH. Para dar una breve introducción a este tema y que se entienda mejor de dónde vienen todos estos componentes, vamos a empezar hablando de sangre. Pues bueno, decimos que la sangre es una solución. Para los que están cursando o han pasado farmacología y han visto estos temas, van a recordar que solución siempre va a estar formado por dos componentes, que va a ser un soluto y un solvente. Cuando nos referimos a sangre, decimos que la parte del soluto va a estar formado por los elementos formes de la sangre, como pueden ser los eritrocitos, los leucocitos, plaquetas, hemaconias, que es polvo de sangre, kilomicrones, pequeñas partículas de grasa que se encuentran en la sangre, proteínas plasmáticas, como ser albúmina, fibrinógeno y la globulina, que podemos encontrarlos dentro de la sangre. Y por la parte del solvente, vamos a referirnos a la parte líquida de la sangre, donde encontramos que está formado por un 90% agua y en un 10% el plasma. ¿Por qué es importante recordar esta parte de sangre? Pues bueno, de esto vamos a sacar dos cosas importantes. En la parte del soluto, nosotros vamos a hablar sobre los eritrocitos y en la parte del solvente, nosotros nos vamos a enfocar en el plasma. ¿Por qué? Porque decimos que estos eritrocitos, glóbulos rojos, son los encargados de darnos nuestro grupo sanguíneo. De acuerdo a nuestros eritrocitos, nosotros vamos a saber qué tipo de grupo sanguíneo somos. ¿Pero cómo? Pues bueno, vamos a entender primero esta parte. Existe dentro de los grupos sanguíneos dos cosas muy importantes que son el antígeno y el anticuerpo. Los antígenos, la parte del antígeno, van a ser los que van a encontrarse por encima de la superficie de los glóbulos rojos. Van a estar pegados los antígenos a los glóbulos rojos por medio de su membrana lipídica. Estos antígenos pueden ser de dos tipos. Pueden ser A o pueden ser B. Entonces, de acuerdo a qué tipo de antígeno tenemos pegado a la superficie de nuestro glóbulo rojo, vamos a definir qué tipo sanguíneo somos, ¿no? Si tenemos un antígeno A pegado en la superficie de nuestro glóbulo rojo, pues vamos a ser del grupo sanguíneo A. Si tenemos un antígeno B, vamos a ser del grupo sanguíneo B. Si tenemos ambos antígenos pegados a la superficie de nuestro eritrocito, vamos a ser del grupo sanguíneo AB. Y si no tenemos ninguno de estos dos, pues vamos a pertenecer al grupo sanguíneo O. Entonces ya espero que vayan entendiendo a dónde va la cosa con los antígenos o también llamados aglutinógenos. Y bueno, ¿para qué les he hablado del plasma? ¿No? Les dije que en la parte del solvente vamos a hablar de un 10% de plasma. Pues bueno, porque en el plasma vamos a encontrar los anticuerpos o aglutininas. Estos anticuerpos o aglutininas sí se van a encontrar dentro del plasma sanguíneo y también pueden ser de tipo A o B. Y en la siguiente diapositiva quizá ya me entiendan un poco mejor. Antes de que me entiendan, vamos a hablar de los tipos de genes. Como vemos, existen los genes AB, que son los genes dominantes, y existe un gen recesivo, que es el grupo O. Y el conjunto o la forma en la que los agrupamos nos va a dar los cuatro grupos sanguíneos que ahora conocemos, ¿no? A, B, AB u O. Ahora sí, nos vamos a la parte interesante. Como les decía, los glóbulos rojos van a definir nuestro grupo sanguíneo, de acuerdo a qué tipo de antígeno va pegado a su superficie. Nuevamente les recuerdo, si tenemos un antígeno A pegado a la superficie de nuestro glóbulo rojo, pertenecemos al grupo sanguíneo A.
Si tenemos un antígeno B pegado a la superficie, pertenecemos al grupo sanguíneo B, al igual que si tenemos ambos o no tenemos ninguno. Entonces, ¿qué ocurre en el plasma? Pues bueno, los anticuerpos en el plasma se van a formar de forma contraria a los antígenos. ¿Por qué pasa esto? Tenemos acá, sobre la superficie de nuestro glóbulo rojo, vamos a tener un antígeno A. Este antígeno A va a definir que somos del grupo sanguíneo A. Imagínense ustedes si dentro del plasma tendríamos anticuerpos anti-A. ¿Qué pasaría? ¿No? Estos empezarían a tener un choque, empezarían a destruir estos anticuerpos del plasma a todos nuestros antígenos de los glóbulos rojos y destruirían a los glóbulos rojos. Entonces, obviamente el cuerpo es sabio y sabe que no tiene que formar anticuerpos anti-A. Como les digo, los anticuerpos en el plasma se forman en forma contraria a los antígenos. Si en nuestra superficie tenemos los antígenos A, en el plasma vamos a tener el anticuerpo anti-B. Si pertenecemos al grupo sanguíneo B, en el plasma vamos a tener anticuerpos anti-A. Si pertenecemos al grupo sanguíneo AB, en nuestro plasma no vamos a encontrar ningún tipo de anticuerpo. El plasma no va a tener necesidad de crear ningún tipo de anticuerpo porque aquí ya poseemos ambos tipos de antígenos. Si formaría algún tipo de anticuerpo, estos anticuerpos atacarían a los antígenos y destruirían a nuestros glóbulos rojos. Y cuando somos del grupo sanguíneo O, ¿qué pasa? No tenemos ningún tipo de antígeno en la superficie, ¿no? Pues bueno, el plasma se encarga de tener o crear anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Espero que se me haya entendido esta parte, porque es muy importante que la entiendan para las próximas diapositivas. Ahora vamos a hablar de la cantidad de aglutininas o anticuerpos según la edad. Recordemos que las aglutininas también se van a llamar anticuerpos. Y estos se van a formar de la siguiente forma. Al momento de nuestro nacimiento no tenemos ningún tipo de anticuerpo. Estamos prácticamente con el plasma intacto. No tiene ningún tipo de anticuerpo. Es con la edad que se nos van a ir formando los anticuerpos. De los 2 hasta los 8 meses va a haber un inicio de producción de las aglutininas. Ya nuestro plasma va a ir llenándose de anticuerpos. Y es a partir de los 8 hasta los 10 años que nosotros llegamos a la cantidad máxima de anticuerpos dentro de nuestro plasma. Y a partir de los 10 años hasta, digamos, los 100, esta cantidad va a ir reduciéndose. Pero vean ustedes que no nacemos con anticuerpos, estos se van a ir formando. Acá tenemos una tabla que nos va a ayudar a entender la compatibilidad entre los grupos sanguíneos, donde decimos que el grupo AB va a ser el grupo receptor universal y el grupo O va a ser el grupo donante universal. Voy a ir un poco desglosando lo siguiente. ¿Por qué es que el grupo AB puede recibir de cualquier tipo de grupo sanguíneo? Para dar a entender mejor esto, cuando nosotros realizamos una transfusión de sangre, lo que transferimos a la otra persona no es el plasma, son los glóbulos. Entonces, transferimos los antígenos de nuestra sangre a la otra persona, ¿no? Porque transferimos los glóbulos rojos. Entonces, ya dada esta premisa, decimos que si un grupo AB necesita que le donen sangre, viene una persona del grupo O que no tiene ningún tipo de antígeno sobre sus glóbulos rojos, le dona, el grupo AB no va a tener ningún tipo de anticuerpo, entonces va a poder recibir sangre de forma normal. Si una persona B le dona a un grupo AB, pues bueno, va a tener la persona de este grupo sanguíneo B, va a tener sobre la superficie antígenos B, al igual que estos, ¿no? En la superficie de los grupos AB va a haber el antígeno B y no va a haber ningún tipo de anticuerpo anti-B. Pero miren, el grupo AB solo puede donar al grupo AB. ¿Por qué? Imagínense nuevamente que una persona del grupo sanguíneo AB quiere donarle a la persona del grupo sanguíneo A. Le transfieren, ¿no? Los antígenos A, pero también le transferiría los antígenos B. Y esta persona del grupo sanguíneo A tiene anticuerpos anti-B, los que van a reaccionar a este y van a empezar a destruir a los glóbulos rojos. Entonces esta transfusión no va a servir para nada. El grupo O es el donante universal porque no va a tener ningún tipo de antígeno en la superficie de sus glóbulos rojos. Entonces ninguno de estos
va a tener algún tipo de anticuerpo que vaya en contra de este, ¿no? Entonces es importante entender, como les dije, la superficie, qué es el plasma, qué se encuentra ahí, qué son los antígenos, qué son los anticuerpos, para que me logren entender esta parte. Hay obviamente un porcentaje relativo que puede existir en los diferentes tipos de sangre. Vemos que el grupo más común, el tipo sanguíneo más común es el grupo O en un 47%, le sigue el grupo A en un 41%, el grupo B con un 9% y el grupo AB, que es el más raro y más difícil de encontrar, en un 3%. Habíamos visto que las aglutininas o los anticuerpos en el plasma no van a estar desde que nosotros nacemos, se van a ir creando. Y hay diferentes teorías sobre el origen de las aglutininas en el plasma. Pero la teoría más reconocida entre estas vamos a estar, se va a referir a que todas las aglutininas que nosotros vamos desarrollando van a venir de ciertos alimentos o de las mismas bacterias que ingresan a nuestro cuerpo. Ahora les digo algo muy importante que tienen que recordar para entender siguientes diapositivas. Las aglutininas son globulinas gamma. Estas globulinas gamma pueden ser de dos tipos. Pueden ser bivalentes, como las inmunoglobulinas G, o polivalentes, como las inmunoglobulina M. ¿Y de qué nos sirve entender esto? Pues cuando nosotros transferimos sangre de una persona a otra, tenemos que estar 100% seguros de que son compatibles. Si es que hacemos un mal estudio y no podemos certificar que esta persona puede donar a la otra, puede producir dos tipos de procesos. El primero es el proceso de aglutinación en las reacciones por transfusión. Como les dije, esta aglutinación se va a llevar a cabo cuando se cometen fallas en el estudio de los grupos sanguíneos y se transfieren sangre a personas que no son compatibles. Entonces, ¿qué va a pasar? Como habíamos visto en la diapositiva anterior, las aglutininas son bivalentes. Estas se van a fijar a los glóbulos rojos y al ser bivalentes o polivalentes, van a poder fijarse a varios glóbulos rojos a la vez y van a hacer que estos glóbulos se unan, se aglutinen. Al aglutinarse, como se puede entender, van a causar un taponamiento en los pequeños vasos sanguíneos de todo el aparato circulatorio. Después de algunas horas o algunos días, nuestro sistema inmunológico va a reaccionar ante estos y va a tratar de destaponar estos vasos sanguíneos, haciendo que los glóbulos rojos liberen su contenido al exterior, es decir, liberen hemoglobina. Y aquí les voy a presentar unas gráficas, ¿no? Aquí tenemos los glóbulos rojos de una persona sana que no ha recibido ningún tipo de transfusión sanguínea incorrectamente, pero viene una persona que no sabe hacer los estudios y le transfiere un tipo de sangre que no es compatible, llegar las aglutininas o los anticuerpos que se van a fijar a estos glóbulos rojos, al ser polivalentes o bivalentes, van a hacer que estos glóbulos rojos se unan, ¿no? Van a funcionar como un pegamento, van a empezar a viajar por el riego sanguíneo estos taponamientos y van a empezar a obstruir los pequeños vasos del riego sanguíneo. Van a venir nuestros leucocitos, nuestros neutrófilos, y van a empezar a destruir estos glóbulos rojos, liberando el contenido de hemoglobina al exterior, lo que va a causar en nuestro paciente una ictericia, va a causar insuficiencia renal, hasta incluso puede llegar a ocasionar daño tisular o en casos muy severos, la muerte. Otro tipo de reacción a las transfusiones mal realizadas, cuando no se tiene en cuenta el factor de compatibilidad, va a ser la hemólisis en reacciones por transfusión. ¿Qué es la hemólisis? Pues prácticamente es la destrucción, ruptura de los glóbulos rojos. Va a hacer que los glóbulos rojos mueran y nuevamente estos van a liberar hemoglobina, pueden causar ictericia, la muerte. Generalmente la hemólisis se da en casos muy extraños cuando la persona tiene bastantes anticuerpos en su plasma y van a generar esta reacción que es bastante agresiva para el organismo. Bien, ya estamos terminando con este video y vamos a hablar del factor RH. Para fines más prácticos, solamente vamos a decir que existen el factor RH, tanto positivo como el factor RH negativo. Y nos va a dar los últimos 4 grupos sanguíneos que nos falta delimitar, que son el grupo A, que puede ser positivo o negativo, grupo B, positivo o negativo, grupo AB, positivo o negativo, grupo O, positivo o negativo. Nuevamente, este grupo RH va a formar aglutinógenos o antígenos que van a pegarse a los glóbulos rojos, a la superficie de los glóbulos rojos, en caso de ser positivos.
y el cuerpo no va a formar ningún tipo de anticuerpo. Pero si es que no existe ningún tipo de factor RH pegado a la superficie de nuestros glóbulos rojos, pues el plasma automáticamente va a crear anticuerpos anti-RH. ¿Por qué es importante recalcar esto? Pues bueno, por el último tema que vamos a abarcar en este video, que es la eritroblastosis fetal. Se da cuando un bebé tiene el factor RH positivo y la madre tiene el factor RH negativo. Recordemos que las personas con factor RH negativo van a tener anticuerpos, el plasma va a desarrollar anticuerpos anti-RH. Imagínense, una mamá que está embarazada de un niño RH positivo, le transfiere mediante la sangre, mediante los nutrientes que le llega al bebé por medio del cordón umbilical, le transfiere el factor anti-RH y hace que este niño pueda producir una hemólisis de sus glóbulos rojos, pueda producir un aglutinamiento de los glóbulos rojos. Pero bueno, más bien este factor RH no es tan agresivo como, por ejemplo, si es que hacemos una transfusión en personas que no son compatibles en grupos sanguíneos, ¿no? Este factor RH va incrementando con el tiempo. Una madre que se embaraza por primera vez de un niño con factor RH positivo no tiene mucha probabilidad de producir estos daños al bebé. Si es que esta mamá se embarazaría 5 veces, probablemente al niño número 5 sí le llegue estos factores adversos. ¿Qué produce la eritroblastosis fetal en los niños que sí logran nacer? Porque generalmente la eritroblastosis fetal, cuando se da en un porcentaje grave, causa abortos. Pero cuando los niños llegan a nacer, van a nacer niños con ictericia, porque como este factor anti-RH producido por la madre y traspasado por medio de la sangre al feto, va a empezar a destruir los glóbulos rojos y liberar hemoglobina, y la hemoglobina va a causar la ictericia en los niños, va a causar anemia porque no van a tener la cantidad adecuada de glóbulos rojos, van a nacer niños con retraso mental, niños con disfunción motora o niños con parálisis total del cuerpo. Claro, existen tratamientos para estos niños, se, se les transfiere sangre RH positivo y se les saca toda la sangre RH negativa que hayan podido transferir, la madre les haya podido transferir. Bueno, este tema sí ha sido un poco más corto en factor tiempo porque también estoy con exámenes parciales para esta fecha, pero espero que se me haya entendido y muchas gracias por haber entendido el video. Recuerden que el aprendizaje es el viaje que transforma sueños en realidades. Sigan adelante y recuerden que cada paso cuenta. Gracias.